Hola, qué rollo chicos, mucho gusto, mi nombre es Wendy y hoy hablaremos acerca de las razones matemáticas. Una razón matemática es una forma de comparar dos números o valores a partir de la división. Las razones se pueden escribir como fracciones o decimales. Son útiles para comprender y comparar proporciones. Ahora te presento los elementos de la razón matemática. La razón matemática está formado por dos elementos, el antecedente y el consecuente. El numerador de una razón, es decir, el número que se encuentra arriba en una división, o cociente, por ejemplo, en la razón x y, el antecedente es x. Por otro lado, el número que se encuentra abajo en una división o cociente se conoce como consecuente. Hay que tener en cuenta que estos dos elementos deben estar en la misma unidad de medida. Bueno, bandita, pero a todo es momento de que conozcan las características de las razones matemáticas. Sabemos que la razón matemática es una relación binaria que se establece entre dos magnitudes o valores y se expresa como el cociente de dos números. Las características de la razón son las siguientes. Se puede expresar como una fracción o como un número decimal. Se escribe como a es ab o ab. Se calcula dividiendo el número que se compara por el otro número. Es útil para comprender y comparar proporciones. Se usa para expresar relaciones entre casos como las proporciones de niños a niñas en casa o en una clase. Por ejemplo, si se quiere saber cuántas veces más grande es 10 que 5, se divide 10 entre 5 y se obtiene una razón de 2, lo que significa que 10 es el doble de 5. Pero siempre tengamos en cuenta que toda fracción es una razón, pero no toda razón es una fracción. Ahora hablaremos de cómo se clasifican las razones matemáticas. Progresiones. Una progresión es un conjunto de números ordenados, donde cada uno de ellos se llama término. En las progresiones, la razón es el valor fijo que se multiplica al término anterior para obtener el siguiente. Las progresiones se pueden dividir de dos formas: progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Progresiones aritméticas. Cada término se obtiene sumando una misma cantidad al término anterior. La diferencia entre cualquier par de términos sucesivos es constante. Por ejemplo, la sucesión 3, 5, 7, 9 es una progresión aritmética. Progresiones geométricas. Cada término se obtiene multiplicando el anterior por un valor fijo predeterminado que se conoce como una razón. Una progresión geométrica es creciente si su razón es mayor que y decreciente si es menor que 1. Ejemplo, la progresión 1, 2, 4, 8, 16 es una progresión geométrica cuya razón vale 2, al igual que 5, 10, 20, 40. La razón no necesariamente tiene que ser un número entero. Así, 12, 3, 0.75, 0.1875 es una progresión geométrica con razón 1, 4. La razón tampoco tiene por qué ser positiva. De este modo, la progresión 3, 6, 12, 24 tiene razón 2. Este tipo de progresiones es un ejemplo de progresión alternante porque los signos alternan entre positivo y negativo. Cuando la razón es igual a 1, se obtiene una progresión constante: 7, 7, 7, 7. La razón geométrica. Es la comparación de dos cantidades por su cociente donde se ve cuántas veces contiene una a la otra. Solo si las magnitudes a comparar tienen la misma unidad de medida, la razón es adimensional. Una razón XY se puede leer como X sobre Y, o bien X es a Y. El numerador de la razón, es decir, el X, se llama antecedente y al denominador, el Y, se le conoce como consecuente. Ejemplo, 18,6 representa la razón de 18 entre 6, que es igual a 3. 18 tiene 3 veces 6. Su razón geométrica es 3, su antecedente 18 y su consecuente 6. 22 representa la razón de 20 entre 2, que es igual a 10. 20 tiene 10 veces 2. Su razón geométrica es 10, su antecedente 20 y su consecuente 2. La razón aritmética. La razón aritmética de dos cantidades es la diferencia o resta de dichas cantidades. La razón aritmética se puede escribir colocando entre las dos cantidades el signo de grado o bien con el signo de menos. Así, la razón aritmética de 6 a 4 se escribe 6 grado 4 o 6 menos 4. El antecedente de 6 y 4 es el consecuente. Bien, ahora conozcamos sobre las propiedades de las razones aritméticas. Como la razón aritmética de dos cantidades no es más que la resta indicada de dichas cantidades, las propiedades de las razones aritméticas serán las propiedades de toda suma o resta. La primera propiedad
Si al antecedente se le suma o resta una cantidad, la razón aritmética queda aumentada o disminuida dicha cantidad. En el primer caso, con la suma, sea la razón aritmética 7 a 5 es igual a 2. Si le sumamos al antecedente el número 4, aclaramos que puede ser cualquier número, entonces tendríamos 7 más 4 menos 5 igual a 6. Como se observa la respuesta de la razón aritmética original, 7 menos 5 igual a 2, después de sumarle 4 al antecedente, 7 más 4 menos 5 igual a 6, la respuesta queda aumentada en dicha cantidad. En segundo caso, con la resta, sea la razón aritmética 18 a 3 es igual a 15. Si le restamos al antecedente el número 2, aclaramos que puede ser cualquier número, entonces tendríamos 18 menos 2 menos 3 igual a 13. Como se observa la respuesta de la razón aritmética original, 18 menos 3 es igual a 15, después de restarle 2 al antecedente, 18 menos 2 menos 3 es igual a 13, la respuesta queda disminuida en dicha cantidad. La segunda propiedad. Si al consecuente de una razón aritmética se suma o se resta una cantidad cualquiera, la razón queda disminuida en el primer caso y aumentada en el segundo en la cantidad de veces que indica dicho número. En su primer caso, sumando una cantidad cualquiera al consecuente, sea la razón aritmética 45 a 13 es igual a 32. Si le sumamos al consecuente el número 7, aclaramos que puede ser cualquier número, entonces tendríamos 45 menos 13 más 7 igual a 25. Como se observa la respuesta de la razón aritmética original, 45 menos 13 igual a 32, después de sumarle 7 al consecuente la respuesta queda disminuida en dicha cantidad, es decir, de 32 pasó a ser 25. En el segundo caso, restando una cantidad cualquiera al consecuente, sea la razón aritmética 36 a 12 es igual a 24. Si le restamos al consecuente el número 3, aclaramos que puede ser cualquier número, entonces tendríamos 36 menos 12 menos 3 igual a 27. Como se observa la respuesta de la razón aritmética original, 36 menos 12 igual a 24, después de restarle 3 al consecuente la respuesta queda aumentada en dicha cantidad, es decir, de 24 pasó a ser 27. Por otro lado, tenemos otros puntos importantes de los que hablaremos ahora mismo, bandita. Proporciones geométricas. Una proporción geométrica es una expresión de la relación de igualdad entre dos razones. Las proporciones geométricas se pueden representar de dos maneras distintas, tal y como se muestra en la imagen y se lee A es a B como Ch es a D. Los términos primero y cuarto de una proporción geométrica reciben el nombre de extremos, mientras que los términos segundo y tercero se denominan medios. Así sea la proporción geométrica 10 a 5 igual a 8 a 4. Los términos 10 y 4 son extremos y 5 y 8 son medios. Las proporciones geométricas cuyos medios no son iguales reciben el nombre de proporciones geométricas discretas. Bien, ahora hablemos de otras razones. Bandita, aprovechen a saciarse de conocimiento. La razón simple. Una razón simple es la relación entre dos magnitudes homogéneas, es decir, que tienen la misma unidad de medida. Esta se expresa como una fracción en la que el numerador representa la magnitud que se está comparando y el denominador representa la magnitud que se toma como referencia. Por ejemplo, si se quiere comparar el peso de dos objetos A y B y se sabe que A pesa la mitad que B, la razón simple sería: el peso de A al peso de B es igual a la mitad. La razón compuesta. Una razón compuesta es la relación entre varias magnitudes homogéneas. Se expresa también como una fracción, pero en este caso, el numerador y el denominador son la multiplicación de las magnitudes que se están comparando. Por ejemplo, si se quiere comparar la velocidad de tres corredores A, B y C, y se sabe que la velocidad de A es la mitad que la de B y la velocidad de C es el triple que la de B, la razón compuesta sería representada como se ve en la imagen. La razón doble es una herramienta geométrica que se define como el cociente entre la razón simple de tres números y la razón simple de otros tres números. Bien, bandita, dejemos por un lado todo ese rollo de las razones. Ahora veamos otro tema muy brevemente, pero que es importante. Hablemos de las operaciones de porcentajes, bandita. ¿Qué son las operaciones de porcentaje? Las operaciones de porcentajes son el cálculo de una parte de un todo, expresado como un porcentaje. Bien, bandita, ahora veamos cómo se calculan.
Para calcular un porcentaje, se multiplica la cantidad inicial por el porcentaje que se quiere conocer y se divide el resultado entre 100. Por ejemplo, para calcular el 30% de 450, se multiplica 30 por 450 y se divide el resultado entre 100, lo que da 135. Ahora les enseñaré cómo se pueden representar los porcentajes. Los porcentajes se pueden representar como fracciones o decimales. 50% se puede representar como la fracción 50 sobre 100. 50% se puede representar como el decimal 0,5. 15% se puede representar como la fracción 15 sobre 100. 15% se puede representar como el decimal 0,15. Bandita, por último, pero no menos importante, es bueno que sepan que los porcentajes también se pueden usar para calcular incrementos. Por ejemplo, si una camiseta cuesta $12 sin IVA y el IVA es del 16%, para calcular el precio final con IVA se puede hacer dos procesos. Primero, calcular el incremento que sufre el precio de la camiseta, 12 por 0.16, que es igual a 1.92. En segunda, sumar la cantidad, 12, y su incremento, 1.92, para obtener el precio final de 13.92. Bueno, bandita, es todo por hoy. Espero les sirva todo lo que hoy vimos y les deseo mucha suerte, cuídense y nos vemos en un próximo video.